tardes a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. El día de hoy, como una actividad más del Museo Casa Carranza, vamos a tener este conversatorio sobre megaminería. Este conversatorio es una actividad que se realiza en el marco del Día Mundial contra la megaminería a cielo abierto. Es un tema que yo creo que tiene una importancia fundamental en este país y en otros más, porque tiene que ver con un formidable saqueo de recursos y bienes materiales que nuestro país y otros países de América Latina y del Caribe han sufrido. Hay afortunadamente grupos comunitarios, grupos ambientalistas organizados que han pues tomado esta tarea de luchar contra este saqueo en defensa de los recursos naturales, del medio ambiente y de lo que algunos llamamos el patrimonio biocultural. Yo agradezco muchísimo la invitación que me hizo Carla Peniche para moderar este conversatorio, porque tiene que ver además con los temas que hemos llevado a cabo en el taller por la defensa de los territorios y el patrimonio biocultural que se realiza en la DEAS, en la Dirección de Etnología y Antropología Social, y en el INE. En ese taller de 2018 a la fecha hemos dedicado alrededor de 10-12 sesiones para este tema. Entonces, el día de hoy viene muy ad hoc este tema, porque además, solamente lo dejo como una pequeña introducción, en marzo de este año entró una iniciativa a la Cámara de Diputados, iniciativa presidencial, para regular o limitar las concesiones para la minería. Iniciativa que no logró lo que se esperaba, porque pues intervinieron los intereses de las grandes mineras, y eso sería interesante ver qué opinan nuestros ponentes sobre eso. Eso fue en marzo y en abril se aprobó, pero se aprobó una versión edulcorada, digamos, en donde pues sigue habiendo concesiones mineras por 80 años, ¿no? Y las ganancias para las comunidades solo serían del 5%, y el saqueo del agua que utilizan las mineras pues sigue siendo muy, muy, muy fuerte. Bueno, rápidamente, para no quitarle el tiempo a los ponentes, tenemos dos ponentes muy, muy importantes que pertenecen ambos al colectivo Guardianes del Territorio o Guardianas del Territorio, y que es integrante del movimiento morelense contra la minería a tajo abierto por metales. La compañera que nos acompaña se llama Lourdes Eschilini, a ver si lo dije bien, perdón, Flores Recendis. Ella es antropóloga social y maestra en imagen, arte, cultura y sociedad. Es profesora de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Entre sus líneas de investigación están las juventudes, la precarización y violencias. Ella, por supuesto, como ya dije, es integrante del movimiento morelense contra la minería a tajo abierto por metales y del colectivo Guardianes y Guardianas del Territorio. Nos acompaña también Carlos Luis Gámez Sánchez. Él es miembro fundador del colectivo Guardianas del Territorio y es integrante también, ya lo dije, pero lo repito nuevamente, del movimiento morelense contra la minería a tajo abierto por metales, y también es gestor y promotor cultural.
Pues les damos la bienvenida y les agradecemos muchísimo su participación y su tiempo para que nos puedan compartir sus palabras, su experiencia y, bueno, la situación en relación a este problema pues nacional que tenemos sobre minería. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Lourdes, las mujeres primero, y pues adelante, por favor. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Ustedes me dicen si ahí me escucho bien. Yo escucho bien. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes, gracias por la invitación. Carlos y yo formamos parte del movimiento morelense contra las concesiones de minería a tajo abierto por metales y también formamos parte del colectivo Guardianes del Territorio. Voy a empezar un poco contándoles cuál es el motivo del surgimiento de dicho movimiento. El movimiento surge en el año del 2012. Tenemos que recordar que en ese año la Secretaría de Economía otorga en el surponiente del estado de Morelos 7 concesiones para hacer proyectos de minería a tajo abierto a la empresa canadiense Esperanza Silver. En esta ocasión, las concesiones abarcan 15,025 hectáreas. Estas 15,025 hectáreas, como les digo, están repartidas en 7 concesiones, cuya puerta de entrada era la concesión número 1, que empezaría en el poblado de Tetlama, en Temisco, Morelos. Este proyecto es un proyecto polimetálico, sin embargo, la declaración de la empresa es que van a obtener oro y plata principalmente. La prospección aproximada del saqueo que realizaría esta empresa corresponde aproximadamente a 30 toneladas de oro y 300 toneladas de plata, lo que implicaría en nuestras comunidades, pues obviamente un desastre no solamente ambiental, sino también a la salud y a la vida social de las comunidades. Entonces, en el 2013 empieza una efervescencia bastante significativa por parte de las comunidades, pero también por parte del movimiento, que vale la pena señalar que es un movimiento que está conformado no solamente por académicas, académicos, ambientalistas, sino por gente de las comunidades que están siendo o que serán directamente afectadas. Y yo creo que ese es el valor más importante de nuestro movimiento, que las personas que estamos participando en él, pues somos personas de las comunidades que, vale la pena decir, por lo menos Carlos y yo, estamos a 1.3 kilómetros en línea recta de donde se desarrollaría este proyecto minero. Es decir, son comunidades o somos de comunidades que no estamos dentro de las concesiones, pero que por la distancia en la que nos encontramos, sí seríamos las comunidades directamente más afectadas y más afectables si este proyecto se llevara a cabo. Otra vez regresando, digamos, como en la historia, en el 2013, la Semarnat le niega la manifestación de impacto ambiental a este proyecto minero que en este momento abandera la empresa canadiense Esperanza Silver, bajo 3 argumentos. El primero de ellos tiene que ver con la disponibilidad, la disposición que tiene el acuífero de Cuernavaca, que es insuficiente. El segundo argumento es la cercanía con la zona arqueológica de Xochicalco, que como bien sabemos está asentada sobre un sistema de catacumbas, ¿no? Y las detonaciones constantes, recordemos que esta minería no es una minería tradicional, esa minería por vetas que conocemos, sino más bien es una minería cuya disposición del metal está dispersado de manera microscópica, entonces necesita otras tecnologías para poder hacer uso o para poder, digamos, recabar este metal, y entonces tiene que haber un proceso distinto, en este caso el proceso de minería a tajo abierto, lo que propone es que en grandes extensiones de territorio, en donde el oro, los minerales, pues el oro, la plata, cualquier otro mineral, están dispersados de manera microscópica, y entonces lo que se necesita es primero rapar el cerro, no dejar nada, ninguna capa vegetal, ninguna capa viva, posteriormente hacer grandes socavones, utilizar para ello dinamita, y posteriormente el proceso, digamos, de separación que tiene que haber para los minerales y los metales es un proceso que se llama lixiviación. Esto quiere decir que literalmente meten a remojar todo el cerro
toda la piedra la meten a remojar, la tienen que lavar con cantidades industriales de agua y posteriormente este sistema, digamos, lo que hace o lo que permite es que el mineral, el metal decante. Entonces, ese decantamiento, como el metal es más pesado, pues permite la extracción. Entonces, ahí van, digamos, argumentados las dos primeras razones por las que les es negada la manifestación de impacto ambiental en ese momento de Esperanza Silver, que es la cantidad, el uso excesivo de agua en un acuífero cuya disposición es insuficiente y mucho menos para un megaproyecto de este tipo. En segundo lugar, la cercanía que tienen con la zona arqueológica de Xochicalco y que tantas detonaciones pueden provocar el colapso. Y en tercer lugar está que como se está todo el tiempo dinamitando, pues eso va a levantar grandes polvorines, va a levantar grandes cantidades o nubes de polvo que impedirían o dificultarían la visibilidad del aeropuerto Mariano Matamoros que tenemos aquí muy cerca, digamos, está en el límite entre la unidad Morelos, que es parte de Xochitepec, y Temisco. Entonces, estos son los tres argumentos bajo los que la Secretaría de Recursos Naturales les niega la manifestación de impacto ambiental. Sin embargo, esto no detiene a esta empresa que vende las concesiones por $69 millones a la empresa también canadiense Alamos Gold. Y desde el 2013, aunque la manifestación de impacto ambiental le es negada a esta empresa, pues la atención estaba vigente, porque sabíamos que obviamente una empresa que ha pagado tantos millones de dólares para adquirir las concesiones, pues no se iba a quedar tranquila, ¿no? Entonces, todo este tiempo ha sido de una tensa calma. Posteriormente, hace apenas 2 años, entra en escena la empresa también canadiense Zacatecas Silver a inyectarle inversión al Proyecto Esperanza, porque se llama Proyecto Esperanza, estas 15,025 hectáreas. Viene una reconfiguración de las concesiones. En este momento ya no son 15,025, son 14,388 hectáreas las que comprende este proyecto. Sin embargo, sabemos que no es definitivo, pues solamente la concesión que tenían en el poblado de Tetlama, que era de 556 hectáreas, se extendió a 1,066 hectáreas. Solo en la primera concesión que está en el poblado de Tetlama. Entonces, digamos que es un poco el contexto, la parte histórica de este proyecto, decirles que desde el año 2012 habemos un montón de compañeros que estamos resistiendo en contra de este proyecto porque conocemos las consecuencias nocivas que pueden traer no solamente al medio ambiente, sino también a la salud y a la vida social de las comunidades. En este momento, ¿cuál es digamos, en qué momento estamos? Estamos en un momento de alerta, estamos en un momento de tensión. Desde el año 2018, la empresa Alamos Gold amenazó con preparar su etapa de exploración. Les comento que las empresas mineras trabajan en 3 momentos. El primero de ellos es la exploración. La exploración también es muy importante recalcar y decir que cuando se hace la exploración en estas poblaciones, en el Cerro de Colotepec y en el Cerro del Jumil específicamente, y en las 15,025 hectáreas, no hay un proceso de consulta, ni previa, ni libre, ni informada, ni ningún tipo de consulta para las poblaciones. Nunca se nos menciona que el tipo de megaproyecto que pretendían poner en estas comunidades, y sin embargo, ellas y ellos, la empresa, empieza a hacer su proceso de exploración. Se dan cuenta entonces de las cantidades de oro que podrían obtener. Como les menciono, es una mina polimetálica, sin embargo, las cantidades que han declarado solamente es oro y plata, en este caso 300 toneladas de plata y 30 toneladas de oro. No lo socializan, a las comunidades no se les informa, más bien viene una suerte de manipulación de las comunidades en donde se engaña a las comunidades de manera deliberada para que acepten que empiece a haber el proceso de exploración. Y desde ese momento, desde el 2013, intentan hacer su proceso de explotación. Les decía, son 3 momentos, es la exploración, la explotación y el beneficio. Estamos en este momento en la exploración apenas, ¿no? No hemos permitido como sociedad organizada que avancen un poco más. Yo me atrevo a decir que si la empresa no ha logrado iniciar su etapa de explotación,
tiene que ver justamente a todas las voluntades y los esfuerzos de las comunidades de académicas, de académicos, de ambientalistas, de personas, también, ¿por qué no decirlo?, de algunas personas que están dentro de algunas instancias gubernamentales que han logrado frenar este proyecto. Entonces, estamos a 10 años ya de resistencia. Y bueno, ese es el momento en el que estamos viviendo. No es un momento de tensión porque la amenaza es constante. La empresa ha señalado en constantes ocasiones, incluso mediante desplegados públicos, que empiezan su etapa de exploración. Sin embargo, aún no se ha dado este paso, pero sabemos que estas empresas, pues a lo que le apuestan es al desgaste de las comunidades. Como les decía, son 10 años que estamos con nuestros propios recursos y solo con nuestras voluntades resistiendo a un megaproyecto que es un monstruo y que tiene toda la cantidad de recursos a disposición para poder operar. Gracias, Lourdes. Bueno, antes de que haya preguntas, le damos la palabra, ¿les parece? O no sé si hay preguntas ahorita en YouTube o comentarios, o le damos de una vez la palabra a Carlos. Creo que no hay, ¿verdad? ¿Hoy? Bueno, va a haber. Bueno, mientras tanto, podemos iniciar con la participación de Carlos. Pues está muy interesante el tema y después habrá comentarios. Adelante, Carlos, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Les mandamos saludos desde aquí, desde Xochitepec. Para nosotros ha sido muy importante y muy preocupante este proyecto, principalmente porque pone en riesgo pues el entorno en el cual vivimos nosotros, ¿no? Sabemos que presentamos una problemática de agua, hay un estrés hídrico en nuestras comunidades y el hecho de que nosotros participemos como colectivo también es porque precisamente pues nosotros nos hemos desarrollado en estas zonas, ¿no? Nosotros hemos crecido aquí, nacimos algunos por acá, y para nosotros pues este proyecto pone en riesgo nuestra vida futura, ¿no? Principalmente para nuestras generaciones que vienen, y qué les vamos a heredar, ¿no? Pues el hecho de que nosotros participáramos como colectivo es cambiar esas contranarrativas, principalmente que tenemos esos estigmas en nuestras comunidades. ¿Y cuál ha sido nuestro logro? Pues cambiar esa forma de vida, ¿no? Mostrar a muchas comunidades y por qué no también a nuestra sociedad y nuestros vecinos todo lo que está en riesgo, ¿no? Para nosotros es muy importante que hagamos conocer lo que se encuentra dentro de nuestro territorio, ¿no? Toda esa flora y esa fauna que para nosotros pues ha sido extraordinaria, ¿no? Y que está en riesgo por este proyecto minero, pues es lo que nos alienta a trabajar para concientizar a la gente, ¿no? Desafortunadamente, pues muchos de nuestra comunidad tenemos ese desconocimiento, ¿no? Principalmente cuando iniciaba este proyecto minero, nosotros pues no sabíamos realmente qué trabajo era el que estaban haciendo, ¿no? Dentro del cerro, puesto que nunca se informó y pues para nosotros era algo pues normal, ¿no? En un cierto momento. Pero cuando empezamos nosotros a instruirnos y empezar a conocer el trabajo que estaban realizando dentro del Cerro de Jumil, que está muy cerca de nuestra comunidad, pues es donde empieza la preocupación, ¿no? Porque desafortunadamente el sistema de salud con el que contamos dentro de nuestra comunidad, la verdad no está completamente bien en cuestión a que pues solamente se entregan 5 fichas, ¿no? Por toda la población que somos. Al parecer somos más de 20,000 habitantes dentro de nuestra comunidad y solamente tenemos 2 sistemas de salud, 2 centros de salud en el cual se entregan 5 fichas por día para tantísima comunidad que tenemos. En cierto punto nosotros alcanzamos pues a percibir que cuando ellos comienzan a hacer esta exploración, mucha gente se comienza a enfermar de las vías respiratorias, ¿no? Dado de que, pues, por ejemplo, también la zona en la que vivimos es una zona muy húmeda, principalmente ahorita en tiempo de lluvias,
y con el dengue y las otras enfermedades, pues a lo mejor y todavía se camuflajean, ¿no? Pero llegó un punto en el que empezamos a detectar nosotros que realmente no era este tipo de enfermedades, sino que nos estaba afectando principalmente las vías respiratorias, ¿no? Y era ¿por qué? Porque ellos ya estaban haciendo este trabajo de exploración, pero pues nosotros desconocíamos, ¿no? De este trabajo. Entonces, pues, para nosotros la visibilización a nuestras comunidades, a nuestros vecinos, pues ha sido esa, ¿no? Nuestro trabajo principal ha sido ese, mostrar el patrimonio biocultural que tenemos nosotros dentro de nuestra comunidad y que pues realmente se encuentra en peligro si realmente este proyecto minero se llegase a realizar, ¿no? Ok, sí, muy bien, Carlos. Me parece, por lo que ustedes nos han expuesto, que el trabajo que ustedes están realizando desde hace 10 años, como decía Lourdes, es fundamental, es importantísimo, ¿no? Y sabemos, bueno, en el INA supimos el conflicto de esta minera de Esperanza Gold y el conflicto que en algún momento se dio con respecto a la zona arqueológica de Xochicalco. Estuvimos enterados de esa situación y estuvimos enterados por compañeros muy queridos por nosotros que decidieron hacer de esa protesta algo suyo, ¿no? Y Paul Hersch, Gilberto López y Rivas y varios compañeros del centro INA Morelos. En su momento se detuvo, pero se detuvo, no se desapareció y la amenaza sigue estando latente. El problema es muy severo porque tiene que ver con resultados muy terribles que afectan la salud, que afectan la vida, que afectan la naturaleza, ¿no? O sea, son proyectos, como bien se han bautizado, proyectos de muerte. Y eso, pues a muchos de nosotros nos preocupa muchísimo. Vuelvo a decir que miren, tengo aquí algunos datos que de acuerdo al Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, solamente para 2018 había 44 conflictos en México. Para María Fernanda Paz, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, para 2018 había 205 conflictos comunitarios y para Víctor Toledo, que en ese entonces era un activo defensor, también un académico defensor del medio ambiente, había 500. O sea, está más que demostrado los estragos, la devastación que producen este tipo de proyectos, ¿no? En varios niveles. La magnitud de la industria minera es terrible en México. También hay otro investigador, abogado e integrante de un pueblo originario que es Francisco López Bárcenas, quien reseña que hay actualmente 1,671 concesiones mineras en México, en 70 áreas protegidas y con 293 empresas dedicadas a la minería y 205 son canadienses, 46 de Estados Unidos y 10 chinas. O sea, el problema es muy grande. Entonces, el que haya organizaciones como las de ustedes, también informadas, que debo reconocer, o sea, explicaron esto de las fases de un proyecto, la primera fase de exploración, en fin, demuestra un conocimiento muy amplio del problema. El que haya organizaciones como ustedes, insisto, es muy importante. Es una lucha larga. Tenemos que lograr
que haya consultas con las comunidades para este tipo de empresas. Tenemos que lograr que se regulen, que se pongan mejores condiciones y que sobre todo las comunidades tengan la capacidad de decidir si quieren o no quieren esos proyectos en su territorio, ¿no? Eso es fundamental. ¿Con qué cara venimos nosotros a imponer proyectos en áreas, en territorios que no vivimos? Entonces, yo quisiera que ustedes tuvieran otra ronda de participación, por favor, y nos ampliaran más su visión sobre esto. Adelante, Lourdes, otra vez, por favor. Sí, gracias. Bueno, como les comentaba hace un momento, las comunidades que están siendo afectadas, y esto yo creo que vale mucho la pena hacer señalamientos acerca de los avances que como organización hemos tenido y los procesos también de afectabilidad que reconocemos como más importantes. En primera, decir que acabamos de tener uno de nuestros grandes logros ha sido que el municipio de Xochitepec se designara o pues sí, que lograra determinarse como un municipio, como un territorio libre de minería a tajo abierto. En Xochitepec, en este momento, la minería a tajo abierto está prohibida. Eso nos llena de gozo, de alegría. Sabemos que el objetivo principal para que los otros municipios, el primordial sería obviamente Temisco. El municipio de Temisco no ha tenido voluntad política para designarse como un territorio libre de minería. Sin embargo, la concesión empieza en Tetlama, está justo en ese municipio. Sabemos que hay simpatía por parte de Coatetelco, de Miacatlán, para también designarse como municipios libres de minería. En ese sentido, bueno, también sabemos que hay voluntad política. Eso lo agradecemos. Reconocemos también que ha habido voluntad política por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Después de un desplegado en donde justamente lo que dijeron fue pues que estaban, pues eso, respaldaban a las comunidades y a los proyectos que estaban en resistencia en ese momento, lo que nos parece muy importante. Sin embargo, pues como en todo hay claroscuros. Sabemos, por ejemplo, lo que acaba de suceder con la reforma o con la propuesta de reforma a la ley minera que está atorada en este momento por parte de los legisladores y de las legisladoras. También queremos denunciar, pues, que al final es una reforma que ya pasa de manera muy tibia, ¿no? O sea, la propuesta inicial de reforma era una reforma mucho más firme, que además no es que estuviera pidiendo cosas descabelladas, lo que pedía era una mejor calidad de vida, una vida más digna para las comunidades. Pedía, por ejemplo, que el artículo 6 de la ley minera se reformara. El artículo 6 de la ley minera lo que dice es que el recurso de agua está primordialmente designado a los proyectos mineros. En esta reforma lo que se solicitaba es que el agua estuviera designada principalmente a las comunidades. Y ese acuerdo no fueron capaces de respaldarlo los legisladores y las legisladoras. Otra de las cosas que era importante, las concesiones, bueno, no sé si ustedes saben, seguramente sí, pero las concesiones mineras en México tienen una vigencia de 100 años, 50 años con la posibilidad de renovarse 50 años más. Esta reforma proponía que el año, digamos que los años fueran de 15 años, renovables a 15 años más, y que por supuesto las concesiones de agua tuvieran una vigencia de 5 años. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque justamente lo que mencionaba Carlos hace un momento me parece de vital importancia y tiene que ver con la disposición del recurso hídrico. En este caso, por ejemplo, lo que nosotros hemos rastreado a partir de otros acontecimientos o de otros ejemplos de otros proyectos mineros en Carrizalillo Guerrero, por ejemplo. En Carrizalillo Guerrero nosotros, y no solamente ahí, Fundar también tiene otras cifras que corresponden. Sabemos que la cantidad que utiliza una empresa minera en 2 horas equivale a la cantidad que una familia de campo utiliza en 20 años. Entonces, la desigualdad con la disposición y la utilización del recurso es abismal. No hay digamos, una comparación, ¿no? En ese sentido, la disposición de agua o la utilización del agua también era otro de los puntos que se trataban en la ley minera y que tampoco fueron aceptados, ¿no?
Entonces, digamos que la propuesta de reforma a la ley minera era sobre todo para cuidar a las comunidades, para que tuvieran acceso a vidas más dignas, y eso no, los legisladores y las legisladoras no fueron capaces de respaldar, ¿no? Entonces, en este momento, esta propuesta de reforma a la ley está frenada porque hubo un proceso de impugnación y que sabemos que, bueno, pues va a tener que haber como una serie de, pues eso, de presión, pero sobre todo de difusión y de información, que la gente de la sociedad, que las sociedades sepan lo que se está manejando, ¿no? A partir de las cámaras de legisladores, ¿no? Que no están permitiendo que realmente pueda haber un acceso de vida más digna hacia las comunidades. Otra de las cosas que a mí me gustaría mencionar es que a pesar, como les decíamos hace un momento, de que nuestras comunidades no están dentro de las concesiones, sí están en el perímetro de estas. Y paradójicamente, aunque no estamos dentro, sí nos encontramos más cerca. Hay comunidades que en este momento la comunidad de Francisco Villa en Xochitepec se encuentra a menos de 1 kilómetro de donde se pretende hacer el Tajo, ¿no? Entonces, son comunidades, como les decía, que no han sido consultadas y ojo, las consultas también deben de ser tratadas como con muchísimo cuidado, porque hay consultas que se han dado de manera muy manipulada. Uno de los ejemplos que tenemos ahí es lo que sucedió con el megaproyecto de la termoeléctrica en Huesca. Hubo una puesta en escena, porque lo vamos a decir así, una puesta en escena para el proceso de consulta en donde se consultó a toda la población del estado, nacional, ¿no? Así donde no tendría que haber sido de esta manera, ¿no? No tendría que haber sido de esta manera, se tendría que haber consultado única y exclusivamente a las comunidades que están directamente afectadas y no fue así. Hubo una manipulación en las mismas hojitas en donde se votó lo de la concesión minera, en letras chiquititas. Una de las cosas que promovían era que iba a disminuir los costos de energía y en las letras chiquitas decía justamente que no solamente aquellas poblaciones a las que sí se les iba a disminuir. Entonces yo creo que no es que nosotras y nosotros estemos absolutamente cerrados y en contra de una consulta, pero sí creemos que si hay un proceso de consulta, tiene que ser muy cuidadoso, tiene que ser, por supuesto, libre, previo, informado, pero sobre todo informado con toda la veracidad posible y que tiene que haber recursos disponibles para que las comunidades realmente puedan informarse de manera efectiva. Porque cuando vienen estos procesos de consulta, la información llega por goteo, llega manipulada y pues eso es lo que realmente provoca que haya un proceso de desigualdad y que muchas de las comunidades apuesten hacia los megaproyectos. Otra de las cosas que me parece importante señalar en este momento, pues tiene que ver con las otras problemáticas que suceden en las comunidades cuando se insertan los megaproyectos. Vale muchísimo la pena decir que en la zona en donde se pretende instalar el proyecto minero es una zona de selva baja caducifolia que está, según el programa de ordenamiento local que realizó Temisco en la administración de Yasmín, bueno, la administración anterior, digamos que el diagnóstico que se hace es de una selva 99% bien conservada. Uno de los últimos pulmones que se encuentran y que se encuentran además cerca de la zona metropolitana, que eso es muy importante. Es uno de los últimos pulmones, es una selva bastante bien conservada y que otra cosa que vale la pena decir es que en esta administración, hace aproximadamente unos 8 o 9 meses, el Ayuntamiento de Xochitepec designó a las faldas del megaproyecto, las barrancas que corresponden al ejido de Real del Puente, lo acaba de designar como una zona de conservación y de restauración. No es posible que exista un megaproyecto al lado de una zona de conservación y de una zona de restauración. Esto ustedes lo pueden consultar en el programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Xochitepec, pero el antecedente que está con Temisco también es importante consultarlo. Es decir, estamos presenciando la disposición de un territorio que está bastante bien conservado y que además sirve para amortiguar los efectos de la ciudad y de la metrópoli y que está siendo designado un megaproyecto en una zona en donde el estrés hídrico es bastante importante. Vale la pena decir que, por ejemplo, las comunidades que vivimos en torno a la concesión nos dan 1 hora de agua aproximadamente, ¿no? O sea, ¿qué hace una familia de 8 integrantes con 1 hora de agua
cada tercer día, ¿no? El tandeo es cada tercer día. Entonces, sabemos que nos enfrentamos, pues, como siempre, a un problema de desigualdad, de desinformación, pero sabemos que tenemos también y que ha habido aliadas y aliados poderosos y que tiene que ver, pues, eso con académicas, académicos, ambientalistas, medios de difusión también importante. Y entonces, pues, en ese momento estamos, como les decía, no es menor. Hay una amenaza también de concesiones mineras en el oriente, en el Cerro de la Cruz de Cuautla. Está la amenaza ahí vigente, pero la amenaza que ya tenemos encima es en el surponiente, con 14.388 hectáreas en las que pretenden sacar oro y plata. Otro dato que a mí me gustaría mucho para que imaginemos la magnitud del problema, decir que para sacar 1 gramo de oro necesitamos moler 9 toneladas de piedra, ¿no? Entonces, imagínense lo que implica 9 toneladas de piedra para solamente 1 gramo de oro. Imaginen el tamaño del hoyo que tiene que haber en el suelo para sacar 9 toneladas de piedra. Ahora imaginen la cantidad de agua que necesitamos para remojar esas 9 toneladas de piedra para sacar 1 gramo de oro, que generalmente el oro, la gente mucho, o el argumento que se da desde la empresa, desde la lógica, es que se necesita para la tecnología. Eso no es cierto. La mayor cantidad de oro o el mayor porcentaje de oro se va para la especulación, y mucho del otro oro que se está sacando se va hacia productos de joyería. Es decir, no es una necesidad vital lo que le estamos sacando a la tierra, ¿no? Y sin embargo, los efectos nocivos que se están dando en las comunidades a nivel de salud, por ejemplo, muchas de las personas que viven en torno a estos proyectos enferman de cáncer por la exposición de metales pesados. El simple hecho del socavón expuesto, como ustedes saben, pues a mayor profundidad, mayor concentrado de metales pesados, sin que hubiera la disposición o el involucramiento de cianuro, el solo socavón, con las lluvias y con la erosión y con la evaporación, ya estaría provocando que estemos respirando, porque el viento no tiene fronteras, que estemos respirando constantemente metales pesados que se van hacia nuestro sistema, que son acumulables como el cianuro. El cianuro es un metal que es acumulable, no podemos deshacernos del cianuro. Cuando entra en nuestro sistema, se inserta por medio, o sea, se va hacia nuestros alvéolos, provoca enfermedades respiratorias, provoca enfermedades epidérmicas también, provoca enfermedades de la vista. Hay casos, por ejemplo, en el caso de Carrizalillo, en Guerrero, las enfermedades más recurrentes que ha tenido la población tiene que ver con, por ejemplo, en las mujeres, con enfermedades para poder embarazarse, o cuando están embarazadas, malformaciones en los fetos. Otra de las enfermedades que ha habido son abortos espontáneos, como les decía, problemas de la vista, epidérmicos, cáncer. Entonces, no estamos ante un problema menor, y como bien señalaba Carlos, por ejemplo, el soporte que podríamos tener en nuestras comunidades o del sistema de salud es sumamente deficiente. La mayor cantidad de población que tenemos en nuestras comunidades no tiene acceso a seguridad social, y la salud que tenemos acá, o las instancias de salud, son 2 centros de salud para 35,000 personas. Entonces, ese es otro de los problemas que se van a acumular, sumando al daño medioambiental, como les decía, que tienen que retirar toda la cubierta vegetal, que viene un proceso de tala desmoderado, que viene una utilización de agua también desmoderada. Y además, otra cosa que nos parece sumamente importante y que tenemos que decir es que la agudización de las violencias cuando un megaproyecto llega a las comunidades es muy importante. Entonces, eso es innegable. En todas las comunidades en donde se insertan megaproyectos, los procesos de crimen organizado o de violencia que sucede en las poblaciones se incrementa de manera potencial, ¿no? De manera muy importante. Y entonces, digamos que los argumentos que nosotras y nosotros podemos tener, pues nos parece que son más que suficientes para negar, ¿no? Para decir que no queremos un megaproyecto,
que además no solamente afectaría a las 32,000 personas de las que les estoy hablando, estas solo corresponden a las comunidades que estamos en torno. Son más de 200,000 habitantes los que se perjudicarían, porque está muy cerca de Cuernavaca, está muy cerca de Temisco, llegarían los efectos hasta Jutepec, Zapata. Entonces, estamos justo en el centro de la metrópoli y es descabellado que en una zona que tiene tanta población, que demográficamente es tan importante, estén pensando en desarrollar un megaproyecto, ¿no? Es descabellado, es una locura, además de la afectación, por supuesto, al patrimonio biocultural, como Xochicalco. Sí, muy clarificador tu discurso, Lourdes, digamos, de los graves riesgos que se corren con este tipo de proyectos. Carlos, ¿quisieras abundar un poco más en tu exposición sobre este tema, por supuesto? Sí, adelante. Pues principalmente platicarles que pues muchas de las personas que viven en nuestra comunidad son gente desplazada precisamente de megaproyectos como este, ¿no? Pues nosotros nos hemos dado a la tarea en el caminar, ¿no? Escuchar pues sus testimonios de ellos, ¿no? Cómo pues cambió la calidad de vida, ¿no? Y cómo cambiaría ahora, porque cuando ellos nos narran o nos cuentan el proceso que ellos vivieron y por el cual ellos llegaron a vivir a nuestras comunidades, pues para nosotros es muy doloroso, ¿no? Platicarles, ¿sabes qué? Pues si vienes huyendo de un megaproyecto así, pues está en riesgo que aquí también, donde ahora ya estás fincando, pues otra vez, ¿no? Tengas que ver a dónde irte. Yo creo que es preocupante y principalmente para ellos que ya vivieron este tipo de procesos, ¿no? Principalmente para sus familias, los niños que son los más perjudicados en estos desplazamientos, ¿no? Nos narraban también cómo el crimen organizado pues les quitó prácticamente todo, ¿no? Sus casas, sus animales, ya que ellos pues vivían de la agricultura, de la ganadería, y pues se vinieron sin nada para acá, huyendo principalmente para buscar una calidad de vida mejor y llegar a un lugar donde también están en riesgo. Yo creo que es muy impactante, ¿no? Esto que ellos nos cuentan. Entonces, pues para nosotros yo creo que es importante principalmente la visibilización, ¿no? La información a nuestras comunidades, a nuestros vecinos, porque principalmente pues nadie va a venir a defender algo que no es de nosotros, ¿no? Principalmente nosotros tenemos que defender lo que es nuestro y cuál es pues el futuro de nuestros hijos o de nuestros nietos, ¿no? La calidad de vida, que estén en un lugar pues que puedan vivir prácticamente, ¿no? Que así como nosotros desde niños crecimos aquí y disfrutamos de toda la naturaleza, pues que ellos también disfruten de eso, ¿no? Es por eso que pues para nosotros es un trabajo muy extenuante, muy bonito, la verdad, porque como colectivo pues hemos logrado que las familias se visibilicen, ¿no? Y que tomen conciencia para que pues en dado caso ellos también tomen esa determinación de caminar junto con nosotros y ser esa fuerza que necesitamos para alzar la voz, ¿no? Y alzar la mano principalmente con nuestras autoridades correspondientes, que pues ellos también les corresponde, ¿no? Porque pues no nada más están tomando un puesto, nada más, porque sí, yo creo que la población cree en ellos y pues ellos necesitan generar esa credibilidad también, que pues están para apoyar al pueblo, ¿no? Y pues la verdad, seguimos nosotros trabajando como colectivo, realizando nuestras actividades, lo que nos corresponde, que pues ahorita hace 8 días tuvimos un torneo de resorteras que la verdad pues para nosotros fue muy significativo, ¿no? Que llegaran familias completas y vivieran ese territorio, ¿no? Para nosotros es algo muy hermoso y es una frase que tenemos nosotros aquí donde decimos que no se puede defender lo que no se ama, ¿no? Entonces, tenemos que traerlos a que conozcan para que puedan defender y amen el territorio, ¿no? Y sepan lo que está en riesgo, ¿no? Gracias, Carlos. Pues miren, la verdad, sus exposiciones son muy completas de la problemática, tratan distintos aspectos. Esto último que acaba de decir Carlos sobre la afectación a las comunidades y las vivencias que tienen habitantes de otras zonas que han sufrido
este tipo de minería, recuperar esos testimonios es muy importante, forma parte de, digamos, de este trabajo de concientización de lo que implica, lo que significa un proyecto de este calibre, ¿no? O sea, Lourdes habló hace un rato también de algo que es una verdad muy terrible, que es que de la mano de los megaproyectos y en especial de las mineras está el crimen organizado, ¿no? Está el caso de Carrizalillo, que lo hemos conocido también a través de algunas participaciones de compañeros, donde, bueno, pues ya se cobra derecho de piso, derecho de paso, y aquel que se opone pues puede pagarlo hasta con su vida, ¿no? O sea, la violencia va de mano de estos megaproyectos y eso es algo muy terrible. Yo había pensado, busqué información para esta mesa y había pensado que el proyecto de reformas a la ley minera ya estaba aprobado, por lo que me informa Lourdes, y se lo agradezco mucho, está en un impasse, ¿no? Está congelado, está detenido, y entonces podemos redoblar esfuerzos, ¿no? Para concientizar. Otro problema muy severo que ustedes señalaron es las consultas amañadas, manipuladas, ¿no? O sea, no les ha quedado más remedio que hacerle caso al convenio 169 de la OIT, ¿no? Donde se obliga a los países firmantes de este convenio a hacer consultas a los pueblos que pudieran estar afectados por algún tipo de proyecto. Pero ¿qué pasa? Que las consultas no son ni libres, ni bien informadas, ni culturalmente adecuadas, ¿no? A mí me tocó revisar algunas consultas que se realizaron por el Tren Maya, por ejemplo, en uno de sus tramos, y resulta que la exposición, primero la gente acudía con la promesa de que iban a recogerse sus demandas, que si los caminos, que si la clínica, que si la escuela, en fin. Entonces, claro, la gente acudía pues muy contenta porque pues, la iban a escuchar, que necesitaba un camino, que necesitaba una clínica, etc. O sea, ahí ya hay un engaño, ¿no? Después, ya en la asamblea, resulta que les informaba, en este caso que yo pude ver, les informaba FONART o les informaba el INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, sobre el proyecto del Tren Maya. La exposición de cualquiera de estas personas duraba aproximadamente 30, 35, 40 minutos, ¿no? Y la transcripción en lengua, o sea, la interpretación en lengua duraba 5 minutos, o sea, medido. Entonces ya desde ahí, digo, yo no hablo maya, no conozco el maya, pero ya por la pura duración uno se da cuenta de que les están diciendo quién sabe qué, ¿no? En fin, entonces tenemos como tareas importantes que atender para este megaproyecto y para otros. Yo creo, de veras, ese torneo que nos platica Carlos de Resorteras, a mí me parece interesantísimo, muy hermoso, porque además eso precisamente es a través del conocimiento y de la apropiación del territorio, es como se ama el territorio, ¿no? Entonces me parece una serie de actividades que ojalá las continúen, las mantengan, en fin, para aprender a defender los territorios. Como les digo, ha sido muy interesante. No sé si tenemos todavía 10 minutos. Me comenta Carla que no hay
no hay preguntas en YouTube, ¿no? Entonces, pues podemos tener esos 2 minutos para ustedes, para concluir esto que nos han dado una panorámica muy completa, pero me gustaría que nos señalaran lo que falta, los caminos que hay que llevar a cabo. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno, pues justo como les comentaba hace un momento, los megaproyectos son 3 momentos, ¿no? En los que se desarrollan. Estamos en un momento de exploración. Eso quiere decir, bueno, que seguimos en un momento de alerta. La empresa, ahora las empresas, porque recordemos que ya no solamente es Esperanza Silver, sino es Esperanza Silver, Álamos Gold y Zacatecas Silver, siguen con sus estrategias, ¿no? Siguen intentando. Ahora, a mí me gustaría muchísimo, muchísimo poder señalar y hacer un hincapié poderoso en decir que van a venir con discursos que intentan engañar o atolondrarnos, ¿no? Este discurso, por ejemplo, con el que se han movido desde que llega Álamos Gold al emprendimiento, que nos están hablando de una minería verde, de una minería sustentable, ¿no? De una minería que no contamina. Eso nosotras y nosotros que hemos estado aquí, que hemos convivido con tantos ejemplos a nivel nacional, sabemos que es absolutamente falso. Sabemos, por ejemplo, que el mayor desastre ambiental que ha sucedido en México fue a causa de una minera, y a causa de una minera mexicana, a cargo de Germán Larrea y del Grupo México, con la contaminación del río Sonora. Entonces, sí. En realidad, los megaproyectos mineros de sustentabilidad y de sostenibilidad no tienen absolutamente nada. Otra de las cosas que nos gustaría muchísimo decir es que hay otro discurso que tiene que ver con el desarrollo económico y con la empleabilidad. Sabemos que, por ejemplo, a través de un estudio realizado por Fundar, ni siquiera la mayoría, la totalidad de las comunidades en donde se han instaurado proyectos mineros, en todas ellas ha habido una precarización de la vida. En ninguno de estos ejemplos ha sido capaz de demostrar que la calidad de vida de las comunidades económica y socialmente mejoran en ninguno de los aspectos, ¿no? Entonces, sabemos que siempre van a venir con estos discursos que van a tratar de manipular, que van a tratar de engañar a las comunidades. Una de las cosas que a nosotros nos llenaba de rabia es que cuando la empresa llegaba a la comunidad de Tetlama, les decía, no se preocupen, porque nosotros tenemos aquí un cerro que es un cerro icónico y es muy importante, que es el Cerro del Jumil, que el Cerro del Jumil en un principio se pretendía desarrollar o llevar a cabo ahí los tajos. El Cerro del Jumil tiene una importancia patrimonial muy grande porque es parte del sistema Xochicalco. El Cerro del Jumil hace parte de un observatorio natural. Incluso en el Cerro del Jumil encontramos ya basamentos arqueológicos. Entonces, en este cerro se pretendía poner uno de los tajos, y en el cerro que está al lado, que es el Cerro de la Calabaza o de las Calabazas, se pretendían hacer las pilas de lixiviación. Entonces, digamos que el discurso con el que llegaban a las comunidades le decían, ¿tú te preocupa mucho tu cerro? Pues no te preocupes, el cerro lo vamos a tirar, pero después lo vamos a volver a armar. Y la gente de las comunidades lo creía, ¿no? Quería creerles que esto iba a ser posible. La empresa se ha metido hasta en la iglesia, ha dado dádivas, ha comprado voluntades. Sin embargo, en este momento en donde la empresa se acaba de retirar del poblado de Tetlama, los ha dejado un poco en una forma de orfandad, sabemos que así opera. También es manipuladora en ese sentido, ¿no? Entonces, pues decirle a las comunidades también que están de pronto simpatizando con este proyecto, que revisemos, o sea, les invitamos a que revisen las estadísticas de otras comunidades, de otros pueblos donde ha habido este tipo de megaproyectos extractivos, y cómo no ha habido ningún beneficio ni económico, ni cultural, ni a la calidad de vida, absolutamente, ¿no? Y pues bueno, yo un poco cerraría con esto. Les invitaría de manera pues muy atenta a que visiten nuestras páginas. Nosotras estamos en nuestra página de Facebook, que tratamos de mantenernos muy activos,
que se llama Morelos sin Mina, y tenemos otra página la cual está al frente Carlos, que es Guardianes del Territorio. Solo una recomendación, que cuando escriban guardianes, en lugar de la E, pongan una X, porque lo hacemos de modo que sea lenguaje inclusivo. Entonces, en estas dos páginas estamos subiendo actividades, estamos subiendo información. Y bueno, yo creo que para cerrar, voy a darle la palabra a Carlos para que los invite a nuestra siguiente actividad, que como Guardianes del Territorio vamos a tener justo en nuestro territorio, y que estaríamos muy felices y complacidas y complacidos si nos acompañaran. Gracias. Gracias. Adelante, bueno, pues la invitación está abierta para este próximo 12 de agosto, que haremos una caminata de reconocimiento de anfibios justamente en el río Sabinos, que está justamente a faldas del Cerro del Jumil. Es donde pues nuestro amigo y guardián del territorio Israel López es el que lidera este tipo de caminatas, ¿no? Y que pues estén atentos de nuestras redes sociales y del trabajo que nosotros realizamos. Pues muchas gracias. Les agradecemos muchísimo su participación, el tiempo que nos han brindado para explicarnos esta situación. Y bueno, yo prometo entrar a sus páginas, porque además veré la posibilidad de en el taller de territorios de invitarlos también a ustedes y a quien ustedes más quieran. Y pues sí, muy atentos de esta situación, porque pues porque es como decía yo hace un rato, no soy la única que lo ha dicho, son proyectos de muerte, no son proyectos de vida. No, y en ese sentido tenemos que tener conciencia, una gran conciencia y participación para defender nuestros espacios, nuestro país, nuestras tierras, etcétera, ¿no? Y pues no me queda menos que solamente agradecer su presencia, su tiempo que nos brindaron, y pues aquí seguimos, compañeros. Tenemos todavía muchas cosas que hacer. Espérenme un momento, no se me vayan, me están mandando un mensaje, voy a ver. Ok, me dice Carla que pusieron el enlace a su Face en YouTube, al Face de ustedes. Entonces, bueno, esto quedó grabado y se va a poder replicar, ¿no? Para las personas que no nos pudieron acompañar en este periodo de tiempo, pero que ahí va a estar para que lo puedan escuchar y ver en cualquier otro momento. Muchísimas gracias, de veras, muy agradecidos por su participación. Gracias. Pues, gracias. Mucho gusto y hasta luego. Hasta pronto, bye. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.